presentarme. Un amigo, creo que vamos a utilizar estos 50, 60 minutos y al final con gusto vamos a mirar preguntas que nos interesen entonces. ¿Cómo vamos a desarrollar la conferencia de esta noche? Es un en vivo en donde vamos inicialmente a hablar de los conceptos básicos de el tubo digestivo y esto lo quiero traer a contexto para que ustedes entiendan cómo se está definiendo la falla intestinal, cuáles son los mecanismos involucrados en la fisiopatología, esta condición que su prevalencia finalmente, como decía Cecilia, viene en aumento y en los servicios quirúrgicos cada vez contado con más pacientes de ese estilo. Entonces, en esa primera parte vamos a hablar de algunos aspectos básicos de la anatomía, de la fisiología y del funcionamiento del tubo digestivo en sus partes más importantes. Después vamos a hablar de falla intestinal, vamos a definirla y vamos a hablar de los tipos de falla intestinal para terminar esta conferencia del día de hoy en cómo sería entonces la terapia nutricional en los pacientes con falla intestinal, haciendo un énfasis resaltando el papel del omega 3 como este inmunonutriente espectacular que contamos actualmente para el tratamiento de estos pacientes como tal. Entonces, nuevamente bienvenidos y entrando en materia, pues recuerden, vamos a hablar un poquito de anatomía y lo que quiero que ustedes recuerden es que hay unos órganos principales en el tubo digestivo que son el estómago, el esófago, el intestino delgado y el colon, y hay órganos secundarios que son el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. En general, todo esto confluye en la fisiopatología de la falla intestinal. Sin embargo, recuerden cómo es muy importante que ustedes tengan presente el intestino delgado tiene tres partes fundamentales. Está el duodeno. El duodeno se llama así porque en la antigua Grecia, para los griegos, esto tenía una longitud de 12 dedos, entonces se llama 12 dedos. Normalmente esto mide 25 centímetros. Y el intestino delgado como tal compromete la primera parte, que son 3 metros más o menos, que se llama yeyuno, también etimológicamente por las primeras descripciones griegas hacía referencia a esa componente intestinal que se le veía, y el ilium, que es la parte terminal del intestino delgado. Tengan presente esto porque vamos a hablar de qué resección y qué distancia o qué longitud de resección va a poder favorecer el desarrollo de una falla intestinal y eso es importante. Y también no menos importante vamos a hablar del colon, en donde tiene unas funciones características supremamente importantes, no solo absorber agua, no solo hacer o compactar la materia fecal, sino esas funciones nutricionales que son muy, muy importantes, que cuando el paciente se le quita el colon o tiene una fístula proximal al colon, lamentablemente perdemos esas funciones colónicas que nos ayudan nutricionalmente y metabólicamente a tener una adecuada condición nutricional. Es muy importante que recuerden, aquí se las dibujo, la válvula ileocecal, que es un componente muy importante en los pacientes con falla intestinal que nos ayudan a entender mucho de su fisiopatología. En general, recuerden que el intestino tiene una longitud en promedio en adultos que oscila entre 3 a 7 metros, pero en general son 6 metros en promedio. Y estos están dados completamente desde el duodeno hasta el ilion terminal. Se habla de una longitud colónica que puede oscilar entre 1 a 3 metros en general y en este momento sabemos y se puede decir de forma categórica que el intestino tiene tres componentes en cuanto a su función como tal. Su primera función que es de digestiva, entonces hablamos de una función digestiva que todos ustedes más o menos la conocen, sin embargo, ahorita la vamos a mencionar. La segunda función es hormonal, en donde hay unas características, sitios de producción de hormonas que solo se producen en el tubo digestivo y que son fundamentales en el componente de la fisiopatología del paciente con falla intestinal, con intestino corto finalmente. Y por último, y no menos importante, la función inmunológica del tubo digestivo. Entonces recuerden, el intestino y el tubo digestivo tiene tres funciones fundamentales: la función digestiva, la función hormonal gastrointestinal y la función inmunológica como tal. Cuando hablamos de la función digestiva y lo hacemos de forma muy sencilla y en síntesis, lo que hacemos es que los alimentos se procesan desde una conformación macro, usted los mete a la boca, a un componente micro para que se facilite su absorción por la vellosidad y esto pues se ha transportado al que maneja la economía hepática, que es el hígado, y el hígado pues distribuye finalmente según las necesidades energéticas, según el estado catabólico, etcétera, según el ejercicio, según la actividad de la persona, para dónde se distribuyen esos diferentes nutrientes. En general,
Recuerden que el 95% de todos los nutrientes entendidos por macronutrientes, proteínas, carbohidratos, la gran mayoría de micronutrientes y un porcentaje menor de lípidos se absorben en los primeros 30 centímetros. Incluso alguna literatura dice que en los primeros 90 centímetros del ayuno. Por eso cuando uno hace una resección yeyunal masiva o amplia, inicialmente se compromete de forma importante esta función digestiva. Por otro lado, está la secreción de hormonas claves, que ya se las voy a mencionar muy pormenorizadas. Y recuerden que el intestino distal, es decir, el ilion, mediante esta secreción de hormonas, regula la función digestiva del intestino proximal. Me explico. El intestino delgado, el ilion, mediante la secreción de unas hormonas claves y muy importantes, regula haciendo un control de feedback negativo para que la función del intestino superior y el estómago se pueda suspender. Entonces a esto yo empiezo a hablar y las personas que me están oyendo, que son cirujanos o que están en manejo constante de pacientes con ileostomías, con fístulas, han visto cómo esos pacientes con ileostomías ancianos, los primeros 15 días más o menos, las producciones de la ileostomía son especialmente altas porque está perdido este control hormonal y por lo tanto la función superior, tanto el estómago como el yeyuno, se caracteriza porque no tiene un control negativo y empieza a producir más saliva y más secreciones. Y eso es muy importante que lo entendamos para esto. Como les dije, si ustedes ven, el esófago está diseñado solamente para el transporte de comida. El estómago almacena la comida, pero tiene una función importante hormonal en términos de apetito por la secreción de grelina. Pero en No, general, ve el para allá, por proceso favor, porque me estás digestivo, moviendo. Juega para tu lado. les agradecemos apagar los micrófonos, gracias. Eh, y ya en el intestino delgado, ya en el, ya en el, en el intestino delgado, perdónenme, en el intestino delgado, lo que tenemos es la función digestiva. Entonces, en el duodeno como tal, que más o menos mide 25 centímetros, se caracteriza por una absorción muy importante de calcio, fósforo, magnesio, cobre, hierro, ácido fólico, riboflavina y las vitaminas liposolubles que también pueden ser absorbidas en el ilion terminal, pero la vitamina A, D y E se están absorbidas en este punto. En el yeyuno como tal, en sus primeros 90 centímetros, aunque según alguna literatura dice que hasta los 2 metros, se absorben la mayoría de carbohidratos, de todas las proteínas de aminoácidos, algunos lípidos y especialmente la vitamina C y B6. Y en el ilion, especialmente en los últimos 30 centímetros a 1 metro, metro y medio, se absorben las sales biliares que constituyen el pool de sales biliares con el hígado. Por eso cuando yo tengo una fístula previa al ilion, tengo una pérdida importante del pool de sales biliares, absorbo la mayoría de vitamina K y la mayoría de ácidos incorporados en la dieta. Entonces, en este punto lo que les quiero mostrar es que cuando yo tengo pacientes con intestino corto, que están en falla intestinal y ya se las voy a mostrar cómo se clasifica, estos pacientes tienen mala absorción no solo de macronutrientes, lípidos, algunos carbohidratos, proteínas, sino especialmente e inicialmente mala absorción de micronutrientes. Y en el colon es muy importante porque se absorbe agua, se absorbe sodio, cloro y potasio y se absorben ácidos grasos de cadena corta. Cuando un ser humano, cuando consumimos carbohidratos complejos, entiéndanse maltodextrinas especialmente, son los carbohidratos complejos que transitan por todo el intestino delgado, pero finalmente en el colon, a partir de la presencia de probióticos, se fermentan formando la formación de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Por eso es muy importante el colon como función nutricional y metabólica y que el colon tenga adecuada carga de microbiota, es decir, que haya una adecuada población de bacterias que permita que ese proceso de fermentación de los carbohidratos se dé y es muy importante y su fermentación resulta en la producción de gas, pues que socialmente es muy incómodo y todo lo que finalmente se habla en tradición oral de los olores, etcétera, pero este componente es muy importante que se pierde cuando hay un paciente con intestino corto o con falla intestinal.
Lo que le interesa a uno, entonces, es que estos pacientes se les pueda nutrir con maltodextrinas, fructoligosacáridos, que son aquellos carbohidratos complejos que van a atraer agua, que comportan como fibra soluble, y finalmente en el colon van a ser fermentados, recuerden, por la presencia de probióticos. Primer mensaje muy importante, cuando tenemos un paciente sin bioral, con antibiótico-terapia prolongada y lo exponemos a inflamación severa y lo exponemos a dietas inicialmente, muchas veces tenemos intolerancia porque esa población de bacterias de microbiota está disminuida. Recuerden, si hay alguna pregunta, al final con gusto lo hacemos. Entonces, recuerden cómo hay el componente nutricional o la función digestiva del tubo digestivo, en donde nuevamente yo tengo en el ilium, en el yeyuno proximal y el duodeno, absorción de hierro, ácido fólico, calcio, vitaminas, macronutrientes. En el yeyuno también están las vitaminas y minerales, y en el ilium distal las sales biliares, y en el colon los ácidos grasos de cadena corta, aquí en inglés SCFA, es siglas en inglés, Short Chain Fatty Acids, que se absorben en el colon como tal. Pero también recuerden cómo es una función muy importante, y se las mencionaba yo y se las resaltaba, la función hormonal del tubo digestivo. Esta función hormonal se caracteriza por la producción de hormonas como la gastrina en el estómago y la grelina. La grelina se conoce como una hormona característicamente eh, orexigénica. Los pacientes que producen mucha grelina tienen mucho apetito, y de hecho la cirugía bariátrica en términos de la manga gástrica o el sleeve se caracteriza porque al cortar 70-80% del volumen gástrico y tubulizando el estómago, se cae en la producción de grelina, y los niveles plasmáticos de grelina caen en un 80-90%, haciendo que el paciente pierda apetito, y por eso hay una caída de peso. En el duodeno están las hormonas como coleistoquinina, secretina, el péptido intestinal gastrointestinal y el péptido intestinal vasoactivo, hormonas muy importantes especialmente en el proceso de digestión, y sobre todo la coleistoquinina y la secretina, hormonas claves para la función exocrina del páncreas. Cuando un paciente tiene déficit en la producción de coleistoquinina o secretina, lo que se experimenta es que hay una insuficiencia exocrética pancreática, una insuficiencia exocrina pancreática, que se traduce clínicamente especialmente en malabsorción de grasas, y ustedes observarían en esos pacientes como la deposición es oleosa, es grasosa, y empieza a haber alteración en cuanto a la generación de absorción de los lípidos y elementos liposolubles. Y lo más importante, y quiero que esto lo tengan muy presente, es la producción de hormonas en ilion distal, en donde son tres muy, muy importantes, que son el péptido YY, el péptido similar al glucagón tipo 1, esto es el inglés glucagón like peptide 1, y el tipo 2, en donde los fármacos actuales, que son análogos del GLP-2, teglutida y demás, son los fármacos que están haciendo un impacto muy importante actualmente en el manejo de los pacientes con falla intestinal 2 o 3, es decir, con pacientes en intestino corto. Sin que estos pacientes no se les olvide, cuyo principal y primer manejo siempre es el abordaje nutricional. Entonces, en resumen, tenemos en esta diapositiva la absorción de nutrientes por el tubo digestivo, pero con la participación de la parte de la función hormonal del tubo digestivo, en donde los principales, aunque todos son importantes, serían estas tres hormonas: el péptido YY, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido similar al glucagón tipo 2, que a partir de ahora lo voy a mencionar como GLP-1 y GLP-2 para que ustedes me entiendan. Recuerden, al final alguna pregunta, con gusto lo hacemos. Yo les mencionaba, está la gastrina. La gastrina se considera como el principal estimulador de la producción de ácido clorhídrico en el estómago, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando no hay gastrina, el ambiente se vuelve muy básico y eso tendría sus problemas. O cuando hay un estado de hipergastrinemia, que se da mucho en pacientes con falla intestinal en su primera fase, pues se aumenta la producción de ácido clorhídrico, y esto aumenta la producción de saliva, y por eso se aumenta el tránsito de líquidos en el tubo digestivo, y el paciente lo que manifiesta son fístulas de alto gasto, fístulas de alto flujo. Por eso en estos pacientes se recomienda mucho
que una vez el paciente entre en falla intestinal porque no puede comer, hay abundantes producciones por sonda nasogástrica o por fístulas, el tratamiento ideal es que ustedes empiecen también inhibidores de protones, omeprazol, lansoprazol endovenoso, que van a reducir la producción de líquido a nivel gástrico. Aquí en Colombia, cuando empezamos a manejar los primeros pacientes de falla intestinal, empezábamos a usar omeprazol y análogos en la primera parte del manejo y los auditores médicos nos suspendían la formulación de ese medicamento porque ellos consideraban que el omeprazol y sus derivados solo estaban destinados para el manejo de la enfermedad ciopéptica. No, cuando usted da omeprazol y análogos en un paciente en falla intestinal en su primera fase, lo que usted está haciendo es que disminuye la producción de líquido en el estómago de tal forma que disminuye las secreciones altas y eso repercute en disminución de las producciones de fístula para abajo. La colesteoquinina es la hormona por excelencia de las vías biliares. Cuando se produce, la vesícula se contrae y eso hace entonces que también se liberen enzimas pancreáticas. Cuando yo tengo bajos niveles de colesteoquinina, porque no tengo estimulación duodenal, la vesícula empieza a tenerse, a no contraerse y empieza a almacenar mucha bilis. Y eso hace que característicamente se formen cálculos. Y ustedes han visto cómo los pacientes en falla intestinal con parenteral prolongada tienden a hacer mucho barro biliar. La secretina es la hormona por excelencia que estimula el páncreas para la secreción de bicarbonato y una vez se secreta la secretina y el páncreas libera bicarbonato, esto es un control negativo para que no se genere más gastrina y no se libera más ácido clorhídrico en el estómago. Cuando tengo problemas de secretina, en ese contexto, pues tengo que mirar cómo contrarresto eso como tal. El péptido intestinal vasoactivo se produce en la mayoría de los nervios entéricos, en el plejo de Meissner y especialmente en el plejo de Auerbach, que son los plejos submucosos semientéricos. Y cuando se eleva la producción del péptido intestinal vasoactivo, yo tengo una secreción aumentada de electrolitos y de agua desde el páncreas al intestino. Y eso entonces hace que yo tenga una capacidad de relajación de las fibras musculares por la vía del óxido nítrico del intestino. ¿Qué pasa en este contexto? Los pacientes que están operados, que tienen cirugías reconstructivas del estómago, bypass gástrico, de reconstrucciones tipo B2 especialmente, esta condición puede favorecer el desarrollo a veces concomitantemente con las incretinas en el intestino del síndrome de dumping especialmente temprano. Está el péptido inhibitorio gástrico que se produce específicamente en duodeno y en yeyuno, y esto también reduce la secreción ácida del tubo digestivo y ayuda muchísimo a la liberación de insulina por parte intestinal, y eso es bastante importante en el control, por ejemplo, en los pacientes diabéticos y en los pacientes que están con síndrome de dumping. La motilina se considera por excelencia la hormona motora del tubo digestivo, y cuando un paciente está en ilio, el intestino no se mueve, no hay contracción, no hay flato, no hay deposición, y el paciente está con producciones altas o vómito o por sonda nasogástrica, se entiende que hay alguna alteración en el complejo motor migratorio. Y ustedes han visto cómo a nivel de farmacología hay un componente químico que es la eritromicina, que es un antibiótico cuyo componente químico, cuya estructura química es muy similar a motilina, y por eso en muchos protocolos de manejo de ilio se da eritromicina con la intención de hacer un análogo de motilina para ayudar a que el intestino tenga movimiento. Y la somatostatina, que es una hormona que se considera la hormona inhibitoria por excelencia, que se produce en el intestino delgado, en páncreas, en las células de ella, en estómago. Esta hormona inhibe las secreciones y hace que muchas hormonas dejen de funcionar, y se considera que la somatostatina inhibe todas las anteriores. Ustedes habrán oído cómo en el manejo de pacientes con falla intestinal, en algún punto se utilizan análogos de somatostatina, que son fármacos cuya estructura es muy similar. Aquí en Colombia tenemos dos, uno que se llama Octreoti y otro que se llama otra marca que no me acuerdo. El Octreoti usualmente inhibe los receptores de somatostatina del tubo digestivo, y la otra molécula inhibe casi los 5 receptores que tiene el cuerpo de somatostatina. Se utiliza mucho en falla intestinal en la primera fase, cuando las secreciones están muy altas o en pacientes con fístulas pancreáticas, y con menos efectividad en pacientes con fístulas de intestino delgado. Ya hablábamos de estas últimas tres hormonas que quiero que las tengan muy presentes, que son el péptido YY,
el GLP-1 y el GLP-2. El péptido YY se producen, estos tres hormonas se producen en el ilion terminal en los últimos 30 centímetros más o menos. El péptido YY lo que hace es que ayuda a disminuir el vaciamiento gástrico, disminuye el tránsito intestinal, promueve saciedad, reduce la secreción de ácido del estómago y reduce las secreciones del intestino delgado. El GLP tipo 1 se produce en las células L también y se estimula por la presencia de nutrientes en la luz intestinal o en el colon, aumenta el efecto de la incretina, que son esas partículas o son esos receptores que mejoran la secreción de insulina y en diabéticos es bastante bueno. Inhibe el vaciamiento gástrico, disminuye el tránsito intestinal y también promueve saciedad. Y el GLP-2 también se estimula por la presencia de nutrientes en el intestino delgado, pero lo que ayuda muchísimo es a que se potencie el crecimiento de la vellosidad y la profundización de la cripta en el intestino delgado, mantiene la mucosa del intestino íntegra y mejora la absorción de nutrientes. Por eso, los péptidos o los fármacos que tienen la estructura del GLP-2 son fundamentales en el manejo del paciente con falla intestinal, porque con un territorio o con una longitud de intestino no muy amplia, pero finalmente podría ayudarme a que el paciente salga de la condición de falla intestinal y recupere su autonomía del tubo digestivo. Espero que eso sea claro. Yo voy a estar siendo un poco reiterativo, pero miren acá cómo en la medida que pasen alimentos, especialmente glucosa, y lleguen al ilion y al colon y se fermenten como ácidos grasos de cadena corta, estos dos estimulantes nutricionales van a generar la producción de GLP-1 y el péptido YY, y el GLP-1 va al estómago y reduce la producción de ácido clorhídrico y enlentece el tránsito intestinal. Y el péptido YY y el GLP-1 van también al hipotálamo y estimulan el núcleo de la sociedad, haciendo que yo tenga una condición anorexigénica. Es decir, ya siento que no tengo más hambre y me pasa. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen intestino corto o que no tienen ilion terminal? No hay esta producción de GLP-1, no hay la producción del péptido YY, por lo tanto no hay una regulación cerebral ni gástrica y generan una hiperfagia. No sé si ustedes han visto a los pacientes cómo sufren de marcados apetitos y adicionalmente producen mucho líquido a nivel gástrico, especialmente, que se traduce en producciones muy altas por ileostomía o por las fístulas que tengan como tal. Por eso es muy importante que usted lo tenga presente para el manejo de este. Y tercero, el papel inmunológico del intestino es muy importante porque tiene células epitelializadas que son especializadas en la inmunología. Es el sistema asociado a mucosas linfoide más importante, el sistema asociado a la mucosa intestinal que se llama el sistema MALT. El sistema linfoide asociado a mucosa, la barrera intestinal es la barrera más grande del cuerpo humano y el tubo digestivo está adaptado a que a que todo el tiempo le lleguen bacterias, se colonicen por bacterias, ya sean probióticas o de la microbiota, que son comensales o especialmente patógenas. Y cuando el intestino tiene una adecuada barrera, es capaz de controlar esa colonización y por ende no hay una sobreinfección como tal. ¿Qué es importante acá? Tengan presente la vellosidad en su estructura. Esto es una vellosidad como tal. Miren cómo tiene una gran cripta, que en esta cripta están células pluripotenciales que se pueden diferenciar en diferentes tipos de células, en mucinosas, en endocrinas, que van a migrar aquí a la punta de la cripta. Entre más grande la cripta, mejor función absortiva, menos diarrea para el paciente y entre mejor producción de moco, mejor capacidad inmunológica tiene el paciente. Miren aquí cómo tenemos bastantes sustancias que son inmunológicas, como los pequeños péptidos AMPs o las hemoglobinas A, y cuando la mucosa o la vellosidad está íntegra, esta función inmunológica está también muy íntegra. Eso es importante que lo tengan presente porque es claramente la unidad funcional del tubo digestivo, tanto su vellosidad como la profundidad de la cripta. Y yo qué busco con la nutrición parenteral, la nutrición enteral y especialmente con los medicamentos GLP-2. Lo que yo busco es intentar hacer un crecimiento e hipertrofiar o una adaptación de las pocas vellosidades que le queden
para que el paciente tenga autonomía y pueda comer, pueda tener vía oral y no tenga problemas. Los dos componentes, se los repito, son cripta y vellosidad, y es tan importante la altura de la vellosidad como la profundidad de la cripta. Entonces, miren acá la estructura. Yo tengo una vellosidad, esta vellosidad tiene su altura, tiene un componente arterial por un capilar arterial y un capilar venoso, en la mitad hay un linfático y en la mitad de esos hay como un medidor de osmolaridad que se llama osmómetro. Si yo tengo una vellosidad caída porque estoy sin vía oral, porque tuve diarrea, cualquier carga osmolar, cualquier carga osmolar se interpreta como hiperosmolar, y ¿qué va a hacer? Producción de agua que se traduce en diarrea. Eso es muy importante que lo tengan presente. Este recambio de la vellosidad más o menos son 7 días. Son 7 días en cuanto se gasta más o menos entre el cambio mitótico en la cripta, que se desdoble y que se diferencie la célula madre, y esa diferenciación va a que se me formen células productoras de moco o células enteroendocrinas que se van a localizar aquí en la punta de la vellosidad. Eso es muy importante que lo tengan presente como tal. Entonces, la barrera intestinal es un aspecto muy importante en la organización arquitectónica de la superficie de la barrera del intestino. Está con uniones intercelulares muy estrechas relacionadas con redes de actina y miosina que regulan esta parte de la permeabilidad intestinal. Y estos tres componentes que mantienen el enterocito pegado al otro son desmosomas, uniones adherentes y uniones estrechas. Y para que estos desmosomas y uniones se puedan formar y tengan buenos enlaces, se necesita un buen nivel de glutamina a nivel intestinal. Por eso se considera a la glutamina como el nutriente más importante del tubo digestivo como tal. Miren acá la gráfica. Entre enterocito y este es un enterocito y aquí está otro. Y miren acá todas las uniones adherentes, todos los desmosomas o las uniones que puedan tener. Y como les digo, estas uniones deben tener adecuados niveles de glutamina para que se formen fuertemente y no se pierdan. Porque si eso se llega a perder y se abre la vellosidad, empiezo a tener una permeabilidad intestinal que desarrolla un segundo golpe o lo que se denomina traslocación bacteriana. Miren acá cómo yo tengo un intestino normal, aquí tengo patógenos, pero están tan unidas o tan unidos los enterocitos que no hay posibilidad que ninguno de estos patógenos se me entre por la barrera, pero en condiciones de daño el enterocito por diarrea, por quimioterapia, por malnutrición, por resección masiva intestinal o porque tengo pérdida, bajos niveles de glutamina en plasma, lo que hace que no tenga uniones estrechas, pues alcanzan a separarse los enterocitos, y eso hace que yo tenga una entrada paracelular de bacterias o por entre el enterocito que se llama transcelular, y esas bacterias alcanzan el torrente sanguíneo haciendo un segundo golpe infeccioso que es muy común, especialmente en el paciente crítico. Porque el paciente crítico yo lo mantengo a veces sin vía oral, está en estados de choque, hay mala perfusión esplácnica, y esa situación confluye en una alteración profunda de la integridad de la mucosa intestinal, haciendo que el paciente esté proclive a hacer un intestino, esto al español sería un intestino secretor, por digámoslo así, y se llama en inglés leaky gut, y el leaky gut es el responsable de hacer la translocación bacteriana. Hasta acá entonces hemos hablado de las funciones del tubo digestivo. Les recuerdo: función digestiva, función hormonal, en donde resaltamos péptido YY, GLP-1 y GLP-2, y la función inmunológica, en donde tengo que mantener la función de barrera, tengo que mantener adecuadas uniones intercelulares para que los enteritos estén bien pegados, tengo que mantener una adecuada vellosidad en su longitud y una adecuada profundidad en cripta. Eso como sea con dieta y sin resección, obviamente. Cuando el paciente come, y especialmente en la presencia intestinal de lípidos y de proteína, lo que hace es que eso se genera entonces un trofismo, y por eso siempre se procura que el paciente enfermo rápidamente pueda comer. Ahora, si la vellosidad está caída, si está abierta, pues hay más translocación. Entonces uno tiene que adaptarse y situarse al paciente y mirar si está o no en opciones de darle dieta para poderlo hacer. Teniendo esto presente, entramos a la segunda parte de la conferencia, que vamos a hablar como tal de falla intestinal.
Se considera este par de cirujanos, a Fleming y Remington, que son cirujanos pediatras. Ellos entonces proponen en el año 1981, hace 40 años, como si hay una reducción de la masa intestinal y esto favorece una condición en donde no se puede absorber moléculas alimenticias, el paciente está en falla intestinal. Esta definición ha cambiado con el advenir de todos los años y en este momento lo que se dice es que el paciente con falla intestinal es aquel paciente que ha perdido la capacidad de funcionamiento intestinal, especialmente en digestivo, y por lo tanto su función intestinal no es capaz de suplir sus demandas nutricionales y es obligatorio al paciente de administrarle o intervenirlo con un soporte nutricional parenteral. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen en su hospital pacientes con nutrición parenteral, ese paciente está en falla intestinal porque por alguna razón está con parenteral. Lo que usted hacer ahora es mirar por qué lo tengo con parenteral. Porque no quiero que coma, porque está en ilio, porque está fistulizado o porque tiene intestino corto. Entonces uno ya empieza a definir el tipo de falla intestinal. Pero el mensaje aquí a este punto es, todo paciente hospitalizado que tenga una terapia nutricional parenteral tiene falla intestinal y lo que miramos nosotros es qué tipo de falla intestinal tiene para eso. ¿Por qué se desarrolla la falla intestinal? Se da porque la función del tubo digestivo, especialmente la función digestiva y la hormonal finalmente también se ve comprometida, es inadecuada y el paciente no puede mantener un estado nutricional adecuado ni hidratación y eso hace que el paciente sea dependiente de nutrición parenteral. Entre más dependiente de parenteral, más grave es su falla intestinal. Por eso hay falla 1, ya se les voy a explicar, y falla 3. Y todas confluyen en el gran término falla intestinal. Esto se ve tanto en población pediátrica como en población adultos. Esta conferencia tiene más inclinación adulta. Yo no manejo población pediátrica. No obstante, mucha de la información que tenemos proviene de estudios en pediatría y viceversa, pero especialmente proviene de pacientes pediátricos. ¿Por qué se me da a mí la falla intestinal? Porque estoy obstruido, porque no me funciona el intestino delgado, porque me quitaron muchísimo intestino delgado, porque nací sin intestino o nací herniado, en el caso de pediátricos, gastrosquisis, colonfaloceles, o nací con condiciones como una enterocolitis necrotizante, y eso hace que yo ya tengo una enfermedad intestinal. Y a partir de eso, tengo una pérdida de la superficie absortiva, y por eso yo necesito, o el paciente necesita, que alguien lo nutra y lo hidrate, que es la parenteral. La parenteral es agua más nutrientes y por eso uno tiene que calcular las dos cosas. ¿Cuándo tengo falla intestinal? Cuando tengo solo, no tengo colon y cuando tengo colon intacto, perdón, y tengo menos de 35 centímetros, más o menos son las definiciones, o tengo parte del colon, puede ser el colon transverso paradistal, y tengo 60 centímetros, o cuando no tengo colon y tengo solo menos de 1 metro de intestino delgado. Por eso es muy importante que especialmente en adultos, ustedes averigüen con el cirujano, si no son los cirujanos, si no son, ustedes hacen el soporte nutricional, son los nutriólogos, que indaguen qué tanto intestino se le quitó, si se le quitó colon o no, si se le quitó la válvula ileocecal o no, si se conectó o se dejó ostomizado o si tiene una fístula. Y la fístula, ¿en qué parte del intestino delgado está? Si está en duodeno, si está en yeyuno, si está en ilion, y con eso usted puede empezar a pensar cómo hacer la intervención nutricional. Pero es muy importante que ustedes se pregunten si hay colon o si el colon está funcionando o si la fístula está antes del colon, pues el colon estaba bypassado y por lo tanto perdemos esa función que da el ilion terminal y el colon inicial hormonal que favorece el control negativo, la contrarregulación superior y por lo tanto el paciente está entrando en condiciones de alteraciones hormonales gastrointestinales. En general se dice que hay 3 tipos de intestino, de falla intestinal tipo de intestino corto. Voy a ahorrar esto acá. Entonces tenemos aquí el primero. Miren, en este primer caso, yo se los voy a repetir más adelante. En este caso es un paciente que le resecaron casi toda la longitud de intestino delgado, pero le conectaron el ilion que le quedaba con el yeyuno. Entonces aquí tengo
muy poco intestino delgado, pero tengo colon. Este tipo de intestino corto, que se llama un tipo corto tipo 3, que se llama anastomosis general, es una muy favorable. Recuerden, para que no se confundan, falla intestinal, tengo tres tipos y esto que les estoy hablando es tipo 3, que ya se los explico como tal. Bueno. La segunda es, quito todo el intestino delgado. Esto sería alteraciones solamente de los territorios que están irrigados por la arteria mesentérica superior. Miren cómo el paciente queda con el duodeno, si acaso unos 10 centímetros de yeyuno, pero se conecta inmediatamente con el colon transverso y esta anastomosis permite algo de recuperación y el paciente se puede rehabilitar. Y la parte más complicada del intestino corto o de la falla intestinal tipo 3 es esta, en donde o se quitó todo el intestino delgado y el colon o hay una fístula enteral, ya sea a la atmósfera, enteroatmosférica o a piel enterocutánea, muy por encima, proximal, que esté más o menos acá, puede estar a 30 centímetros del árbol fecal. Por eso es muy importante que ustedes indaguen cuánto se resecó, en dónde está la fístula, se dejó colon o no se dejó colon para instalar la terapia que usted va a hacer. Tenemos entonces tres tipos de clasificar la falla intestinal. La funcional se divide en tres tipos y la que más me interesa que ustedes tengan presente. Hay una falla tipo 1, que es la más común, en donde yo no he quitado intestino, el intestino está en este momento, es una falla transitoria y se observa en los pacientes que están con ilio posoperatorio, ilio por abdomen abierto. Esos pacientes que necesitan parenteral, pero su tubo digestivo está íntegro en términos de longitud, se llama tipo 1. La tipo 2 es cuando yo tengo un posoperatorio en general, hago una anastomosis y esa anastomosis falla y el paciente es una fístula. Entonces la fístula está a 20 centímetros del trach, a 1 metro en el ilion terminal. Ese paciente tiene una falla intestinal, pero tipo 2. Es la segunda más frecuente y menos mal, la menos frecuente es la tipo 3 cuando ya hay verdaderamente un intestino corto. Espero que eso quede claro. Vuelvo y repito, falla tipo 1 es la falla más común, 90% de los casos, es una condición transitoria y el mejor ejemplo de la falla 1 es ilio posoperatorio en la mayoría de los casos. En el tipo 2 se llama en la falla tipo 2 cuando tengo una fístula y yo lo que tengo que intentar evaluar y determinar o el cirujano tiene que hacer eso, o el grupo de soporte, la persona que lo maneje, es intentar determinar el punto de la fístula en todo el tubo digestivo. Si está en el yeyuno, si está en el estómago, si está en el duodeno, si está en el ilion, y con eso yo puedo entonces entender cómo lo trato. Entre más alta la fístula, más necesidad de parenteral tiene, porque la superficie absortiva es menor. Y en intestino corto, pues yo tengo que mirar si le quitaron todo el intestino delgado, si le dejaron el colon o no con árbol secal, si se conectó o se dejó una yeyunostomía como tal. Espero que eso quede claro. En cuanto a la fisiopatológica, pues hace referencia a la causa por lo cual quedó. Intestino corto por reacción quirúrgica, porque tiene una fístula, porque tengo un trastorno de motilidad, son muy exóticos, porque el paciente tiene una obstrucción mecánica, en general eso tiene que operarse, o porque tengo una enteropatía, un sprue, etcétera, que finalmente lleva a eso. Y la clínica se basa en esta gráfica que se ve algo compleja, pero se las resumo diciéndoles más o menos que yo tengo que mirar cuánta agua el paciente necesita diariamente y cuántas calorías y cuántos micronutrientes. Sobre esa necesidad de agua, calorías y micronutrientes, yo puedo determinar la severidad de la falla intestinal. En general, si la dependencia es absoluta de parenteral, el paciente no puede pasar ni agua por vía oral porque la producción es masiva, se descompensa, es una falla 5. Si en general está con alguna aceptación de vía oral, no hay que hacer reposición de electrolitos, el paciente es un paciente limítrofe que está en un grado 1. Esto lo hacen las clínicas de falla intestinal o si no tienen clínica de falla intestinal, esto se le obliga al grupo de soporte nutricional o al nutriólogo o a la nutricionista o al nutricionista que esté responsable del paciente como tal. Recuerden, la severidad va de la mano con la necesidad de agua, calorías y micronutrientes entendidos como electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio y fósforo también muchas veces. Nuevamente, aquí les voy a hablar de la falla intestinal tipo 3. La falla intestinal tipo 3 tiene tres tipos. Una que es esta, le quitan todo el intestino y le quitan todo el colon y al paciente le dejan una yeyonostomía.
La segunda tipo de falla tipo 3 de intestino corto es cuando se quita todo el intestino delgado y se deja una parte del yeyuno y se quita todo el colon del lado derecho y se hace una anastomosis entre el yeyuno y el colon, se llama una falla tipo 2. Y una falla intestinal 3 de características 3 es cuando al paciente se le quita todo el intestino delgado, pero se logra preservar la válvula cecal, todo el colon y se conecta el yeyuno con el ilion y se llama una yeyuno ileal, una anastomosis yeyuno ileal. ¿Qué significa esto? La mayoría de pacientes como tal, la mayoría de pacientes como tal, si el paciente tiene una falla intestinal tipo 3 con ostomía, son pacientes cuyo pronóstico a largo plazo es bastante regular. Son pacientes que casi siempre están dependientes de parenteral y hay que pensar en trasplante intestinal según la edad. En cambio, las fallas intestinales de intestino corto tipo 2 y tipo 3 son fallas que son usualmente más manejables y que permiten manejos adecuados nutricionales. Por ejemplo, si yo tengo un tipo 1 de falla de intestino corto, Estamos apagados, hombre, sus cosas. entonces en este contexto necesito algo, requerimientos altos de agua, de electrolitos, necesito suplementar mucho vitaminas y esos pacientes duran a largo plazo con nutrición. Cuando hay anastomosis ginocólica o anastomosis ileal, esos pacientes tienen un buen pronóstico y se pueden sacar adelante de forma importante. Si alguna duda, después lo volvemos a resaltar. ¿Cuáles son las manifestaciones gastrointestinales? Pues la falla intestinal, como les dije, se da en adultos y en niños como tal. Hay como respuesta a la pérdida de la función intestinal un aumento de la producción de gastrina e hiperacidez. En el 70% de los pacientes desarrollan insuficiencia exocrina pancreática. Hay mala absorción de vitamina B, hierro y calcio y según el segmento resecado, pues hay alteraciones específicas como tal. Pero lo más importante que les mencionaba es que el funcionamiento de la parte hormonal digestiva se pierde y eso hace que el paciente tenga pérdidas muy altas. Si yo tengo una pérdida del intestino distal, del ilion o la válvula cecal, la producción de GLP-1 se ve disminuida, por lo tanto yo no tengo el control de esta parte del estómago, no tengo el control hipotalámico, el paciente presenta hiperfagia y aumenta las secreciones gástricas, haciendo que el descontrol y las pérdidas sean muy elevadas. Esto se llama actualmente como una pérdida del freno ileal. Por eso es muy importante que ustedes evalúen si hay colon y si hay válvula cecal para poderlo hacer. ¿Cómo puedo yo mirar si el intestino remanente funciona? Mucha literatura apunta a que ustedes midan la citrulina como marcador. La citrulina es un aminoácido, recuerden, o es un aminoácido intermediario, pero se considera actualmente como el patrón de oro. Aquí en mi país solo se puede medir en el Instituto Nacional de Salud y lo que uno hace es que en pacientes ancianos o por encima de los 40 años que tienen un cierto volumen de intestino, uno mide la citrulina en plasma y si el valor está por encima de 20, entendemos que el paciente puede salir adelante. O si está por debajo de 20, tenemos claro que el paciente tiene una dependencia importante de nutrición parenteral y hemos visto los estudios en donde están hablando como cuando el paciente se le da nutrición parenteral más medicamentos análogos de GLP-2, aumenta la citrulina en plasma, lo que refleja que aumenta la vellosidad y aumenta la capacidad absortiva de ese intestino. El metabolismo es este, el enterocito está en la vellosidad y tanto por arginina en el lumen intestinal, pero especialmente por glutamina, cuando la glutamina entra a la vellosidad intestinal, se somete a procesos enzimáticos que finalmente generan ornitina y la ornitina sale del intestino y va al riñón como citrulina. Por eso cuando yo mido citrulina en plasma y la citrulina está elevada, entiendo que hay una buena vellosidad o que hay una buena función de las vellosidades remanentes. Y eso es muy importante que lo tengan presente. Esta citrulina en el riñón, por mecanismos enzimáticos, puede entonces también formar arginina y por eso se dice que cuando yo doy glutamina, puedo eventualmente generar producción de arginina de forma indirecta. Pero aquí el mensaje importante de esta diapositiva, y vuelvo y lo repito, es que cuando yo tengo glutamina a nivel del plasma y llega a la vellosidad, si la vellosidad funciona bien, se genera entonces ornitina y la ornitina finalmente produce citrulina y la citrulina sale al plasma para irse al riñón. Por lo tanto, si los niveles de citrulina son altos, significa que tengo un adecuado volumen de vellosidad
y ese paciente es rescatable. Cuando el valor es muy bajo, a pesar del medicamento, por ejemplo, se entiende que el paciente va a ser dependiente crónicamente de parenteral y según la edad, según el país, si tenemos servicios de trasplante, etcétera. En Colombia, por ejemplo, está en Medellín con unos muy buenos médicos, un buen centro. Ellos casi no trasplantan porque están pudiendo rehabilitar a muchos pacientes con nutrición parenteral y con medicamentos. En Bucaramanga, una ciudad al norte de mi país, y también en Cali, una parte del sur, hay centros que se están especializando en trasplante intestinal. ¿Cómo trato la falla intestinal? La trato pues obviamente rehabilitando, buscando que el intestino se adapte, que lo que le quedó de intestino se adapte en términos de que reobtenga su función digestiva, y la parte hormonal se la puedo dar yo por medicamentos. En este contexto, estos pacientes están en el 100% con parenteral. Por lo tanto, si usted puede quitar la parenteral del paciente, significa una recuperación importante. ¿Qué se entiende? En la medida que yo pueda quitar la parenteral, el paciente está rehabilitado. Y lo que me interesa es que esa función perdida se vuelva a obtener, y eso es lo que buscan actualmente todas las guías. Aquí les muestro la guía más reciente del año pasado de ESPEN, en cuanto dice: pregúntense si el paciente tiene válvula cecal, pregúntense si el colon está en continuidad o no. ¿Qué tantos años tiene el paciente? Pacientes por encima de 65 años, el pronóstico es muy, muy malo. ¿Cómo está el flujo sanguíneo? Pacientes que han tenido eventos de isquemia mesentérica, trombosis, etcétera, pues finalmente está muy mal. Si el paciente tiene o no adecuada secreción de hormonas tipo GLP-1 y péptido YY, si la producción es baja, el pronóstico no es tan bueno. ¿Y cómo está el sistema inmune intestinal? Esto es muy importante, y esto, algunas partes se pueden recuperar con la nutrición parenteral inicial y después con la parte de nutrición oral. ¿Cómo es el manejo nutricional? Está todo recogido en programas de rehabilitación, casi todo está recogido en grupos multidisciplinarios, y lo que se busca, el fin común, es que la vellosidad remanente sea más larga, la cripta más honda. Yo empiezo a hacer el diagnóstico, empiezo nutrición parenteral, clasifico a mi paciente en falla 1, falla 2 o 3. Si es una falla 3, yo determino si es un tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si el paciente ya por sus pérdidas y su capacidad, si la citulina está elevada en plasma, yo lo que empiezo es nutrición enteral con fórmulas oligoméricas, paso a enteral polimérica y a dieta normal como tal. Siempre yo tengo que mirar al paciente en fases. En la fase inicial tengo que estabilizarlo bien. Ahí son dependientes 100% de nutrición parenteral. Después paso al paciente un programa de rehabilitación, y este programa lo que me ayuda es a mirar una estrategia individualizada, y sobre un grupo multidisciplinario empezar a hacer estrategias diseñadas para cada paciente. El monitoreo es clave, tengo que hacer evaluación nutricional, lo que ustedes hacen con nutrición parenteral, y sin duda empezar a mirar el paciente si es necesario hacer cirugías de alargamiento, trasplante, o solo con parenteral y medicamento es suficiente. Pero como les digo, y aunque parezca reiterativo, yo quiero que se lleven este mensaje, es que la idea es que yo pueda adaptar el intestino a partir de una mejoría en su longitud que mejore la función de la célula, del enterocito, con mejorando el flujo sanguíneo y disminuyendo el tránsito para que la comida se mantenga más tiempo en el lumen y se pueda observar más. Pero esa adaptación se está impactada por factores relacionados con el paciente: enfermedad vascular, pacientes ancianos, cómo quedó el intestino residual, cómo están las secreciones gastrointestinales, cómo están aquellos factores de crecimiento y hormonales, péptido YY, GLP-1, cómo está la microbiota y cómo está el paciente nutricionalmente hablando. Yo, un paciente que no lo tenga bien nutrido, no lo puedo llevar a una adaptación adecuada. Entonces, es muy importante esto para que lo tengan presente. Siempre está la rehabilitación intestinal, pero en general el manejo tiene dos fases. La primera fase, que es la primera fase inicial, ustedes al paciente le suspenden la vía oral e inician inmediatamente nutrición parenteral. Según el gasto de la fístula o de la ostomía, ustedes empiezan antisecretores tipo somatostatina, y como les decía, en este contexto el paciente tiene que recibir inhibidor de bomba de protones de forma endovenosa, y la mayoría de guías apuntan a que el paciente tiene que tener también glutamina endovenosa dentro de la primera fase de manejo. Después el paciente pasa a dietas que sean oligoméricas.
sigue con el secretor oral de inhibidor de protones y siempre, siempre, siempre el paciente por vía oral tiene que dejársele glutamina y probióticos, muy importante. En este contexto, tiene mucha fuerza epidemiológica los pacientes tratados con análogos de GLP-2 y finalmente, si esas estrategias no sirven, considerar al paciente candidato o para cirugías de alargamiento según la edad o para trasplante intestinal. Entonces, para entrar en la última parte de la conferencia, vamos a hablar de la nutrición parenteral en falla intestinal. Recuerden que la nutrición parenteral es el abordaje inicial nutricional en el 100% de los pacientes. Lo primero que ustedes deben hacer es seleccionar el catéter o dispositivo intravascular. Es lo más importante antes de empezar la parenteral. Ya les explico cómo. Y lo segundo es empezar a pensar qué componentes claves debe tener su nutrición parenteral para que este paciente tenga un adecuado desarrollo de la condición. Los dispositivos, la mayoría de guías le recomiendan a uno, si usted sospecha que su paciente va a estar, va a estar menos de 45 días, yo puedo optar por un catéter mono, bilumen o trilumen por punción normal. Puede ser un PIC o puede ser un catéter central por punción, porque ese paciente va a estar menos de 45 días. Pero si va a estar más de 45 días, o más de 65 días, o de una vez pienso en un dispositivo tunelizado, o de entrada pienso en dispositivos con reservorio subcutáneo, que son los diseñados para quimioterapia, están cogiendo mucha fuerza para pacientes con falla intestinal tipo 3. ¿Por qué? Porque la posibilidad de infección de un catéter tunelizado o un catéter con reservorio es muchísimo menor que un paciente o que un catéter puesto por punción. Y recuerden que las dos morbilidades más frecuentes en el paciente con falla intestinal es infección del torrente sanguíneo asociado al dispositivo y complicaciones metabólicas que vamos a hablar ahorita a partir de ahora. El dispositivo que se coloca en salas de cirugía, este dispositivo con reservorio subcutáneo es muy, muy, muy famoso en quimioterapia, en pacientes oncológicos, son muy seguros, se pueden funcionar más de 1000 veces, la posibilidad de infección es muy, muy baja comparados con catéteres por punción o el catéter tunelizado es un catéter que se pone por punción, pero más o menos unos 10 centímetros o más se tunelizan de forma subcutánea para hacer que la colonización y la formación de biofilm, que es esa población bacteriana, sea mucho menor y el paciente no experimente entonces infecciones del torrente sanguíneo como tal. Recuerden, si yo tengo una duración mayor a 45 días, por favor, piensen en irse por un catéter tunelizado o un dispositivo con reservorio. Ahora, respecto a la parenteral, sin duda, el principal componente, agua. De entrada se propone que se maneja un cc por kilo por hora del peso actual del paciente. Ese es el valor mínimo de agua que la parenteral debe llevar. Segundo, proteína entre 1 y 1.5 gramos por kilo día, según la condición renal. Los carbohidratos no deben sobrepasar un flujo metabólico de 3 miligramos por kilo minuto, pero tampoco pueden estar por debajo de 1 miligramo por kilo minuto. Los lípidos, súper importantes, 0,8 a 1,2. Pueden encontrar literatura que hable de 1,6 o más en adultos a 1,2. En niños cambia la dosis. Están los micronutrientes y está la glutamina, en donde mucha información también recomienda en pacientes con falla intestinal de entrada usar glutamina. Y también recuerden que cuando el paciente depende 100% de nutrición parenteral, los aminoácidos de todas las posibles empresas que tengamos a la mano no traen dentro de sus componentes de aminoácidos glutamina. Por lo tanto, el paciente necesita que se le suplemente glutamina. Y en el contexto de lípidos, que es lo que vamos a hablar ya para finalizar, pues vamos a mirar qué se puede hacer. Entonces, ¿qué es el problema con ellos? Estos pacientes, hombres o mujeres, el problema es que la terapia parenteral es prolongada, más de 45 días, 3 meses, 5 meses. Y ese tiempo de prolongación favorece complicaciones que son dadas por dos tipos, o por infecciones, 20 a 30%, o metabólicas, el 70% incluso de los pacientes con falla intestinal, con nutrición parenteral, desarrollan complicaciones metabólicas y por eso es muy importante lo que estamos haciendo hoy, que es mirar cómo son los componentes y cómo puedo hacer yo para que no tenga esto.
Entonces, entrando en materia, después del contexto un poquito prolongado, y pido disculpas, pero era muy importante tener ese contexto, vamos a hablar del omega 3 en falla intestinal. Ustedes van a dar omega 3, o sea, aceite de pescado en pacientes con falla intestinal en la nutrición parenteral con tres objetivos. Primer objetivo, como inmunonutriente. Eso lo hablamos en los seminarios pasados. Y recuerden que el paciente en falla intestinal apenas la desarrolla, está inflamado porque está catabólico, está con gastos altos y eso hace que esté inflamado. Por lo tanto, el omega 3 me ayuda a contrarrestar ese estado proinflamatorio. Segundo, yo tengo que, considerando que va a estar mucho tiempo con parenteral, usar nutrientes, macronutrientes parenterales que tengan una posibilidad muy baja de dañarme el hígado, porque como les dije, el 70% de las complicaciones en sus pacientes son metabólicas, entendidas como el daño hepático o la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral o a la falla intestinal como tal. O, por último, el tercer objetivo del omega 3 en aceite de pescado parenteral es al paciente que ya me desarrolló colestasis, esteatosis o algún tipo de hepatopatía por la parenteral. Sin duda, la literatura muestra con muy buenos resultados cómo estos pacientes se tratan muy bien con aceite de pescado parenteral, ya sea solo, es decir, monoterapia. Para eso el Omegaven, y lo digo en nombre propio porque todos los estudios son con Omegaven. Es la única fórmula lipídica 100% de pescado que está estudiada, probablemente después salgan más cosas, en pacientes con hepatopatía asociada a la parenteral. Entonces, primer objetivo, omega 3 como nutriente esencial en la nutrición parenteral. Recuerden que el 100% de los pacientes con falla intestinal tienen algún grado de inflamación. ¿Este grado de qué depende? Pues de la fase en que usted lo encuentre y del tipo de falla que tenga. Lo que sabemos fuertemente por evidencia es que todos los pacientes con parenteral hospitalizados, esa fórmula de parenteral debe llevar omega 3 animal, debe llevar una fórmula de última generación que tenga aceite de pescado. ¿Por qué? Porque se los mencionaba antiguamente y se los voy a decir hoy, omega 3 yo tengo fuente animal, tengo fuente sintética y tengo fuente vegetal. ¿Qué me interesa el omega 3? No solo el omega 3 como componente grande, como un ácido graso esencial, sino sus dos derivados, el EPA y el DHA. Mi maquinaria enzimática, la del ser humano, yo cojo un omega 3 que me lo den vegetal o sintético, que no tienen casi, por no decir nulo, EPA y DHA, y yo solo voy a obtener de lo que me den un 20% EPA y DHA. Pero cuando a mí se me suministra por vía parenteral aceite de pescado, omega 3, ahí esa fuente animal tiene un alto aporte de EPA y DHA. Por lo tanto, no necesito convertir omega 3 en EPA y DHA, sino que ya lo tengo para poderlo utilizar en mis membranas. Este estudio que les traigo está publicado este año en agosto, muy reciente, en el Critical Care de Londres, en donde es una reunión de expertos. Aquí están personas muy importantes, Philip Calder, Robert Martindale y Paul Wismeyer, entre otros, que se reconocen mundialmente por ser líderes de nutrición y nutrición en el paciente crítico. Esta reunión de expertos de este año, publicada este año, evalúa el rol de los lípidos o de las fórmulas lipídicas que tienen omega 3 de forma Ya, animal quítale en pacientes críticos quirúrgicos o médicos. Recuerden que cuando el paciente entra en inflamación, hay una fase proinflamatoria y después viene una fase antiinflamatoria. Si yo tengo más aporte de omega 6, acentúo ese perfil proinflamatorio. Entonces el paciente tiene más producción de icosanoides inflamatorios de la serie PAR, tengo más especies reactivas de oxígeno y tengo más activación de factores nucleares de inflamación. Cuando la fórmula que yo utilizo de lípidos es rica en omega 6, estos pacientes en el 100% desarrollan desenlaces inadecuados. Ahora, si yo de forma anticipada utilizo omega 3 de origen animal, la fórmula lipídica de última generación, esta proporción de inmunonutrientes lo que me ayuda es a tener una contrarrestación del estado inflamatorio, llevándome a este punto gris que es normalidad. Pero por otro lado, si yo continúo con mucho omega 6, también acentúo la respuesta antiinflamatoria, llevando al paciente a una condición de inmunosupresión.
Por ende, si yo también en ese punto lo suplemento oportunamente con omega 3 en fórmulas lipídicas de última generación con aceite de pescado, someto al paciente a que se desarrolle, a que se mueva esta condición inflamatoria en el rango fisiológico y por ende estos pacientes van a tener mucho menos complicaciones. ¿Qué sabemos entonces? Si los medidores lipídicos son muy proinflamatorios, el paciente rápidamente me va a una inflamación crónica que va a repercutir en el sistema vascular, en el cerebro, en el corazón, en pulmón, haciendo que el paciente tenga morbilidades altas e incluso mortalidad alta. Pero si yo oportunamente al paciente lo suplemento en su condición crítica en la parte inicial con mediadores que sean antiinflamatorios, que sean reguladores, los cuales se obtienen por el EPA y el DHA, observen cómo ayudo a resolver la inflamación y esto se me traduce en mejores desenlaces clínicos y el paciente sale para su casa no solo vivo, sino activo después de su enfermedad aguda como tal. Este metaanálisis yo se los había mostrado ya en las anteriores conferencias, es el más reciente, por eso lo vuelvo a mostrar, pero es para que ustedes recuerden un poco. Lorenzo Pradelli es uno de los cirujanos nutricionales que más han escrito de omega 3 por vía parenteral. Este metaanálisis evalúa la nutrición parenteral con omega 3 de aceite de pescado. Son 47 estudios que son todos de buen diseño. Esto es un muy buen metaanálisis. Miren cómo tengo pacientes de todos los escenarios, cirugía colorectal, cirugía mayor, críticos, infectados, etc. Tengo de todos los escenarios y él muestra cómo en los pacientes suplementados con parenteral y omega 3 de origen animal, tenemos una reducción del 67% de infección nosocomial. Es algo estadísticamente muy fuerte. El riesgo de hacer sepsis, es decir, de entrar en choque séptico, se reduce en un 78% y la estancia hospitalaria se disminuye prácticamente en 2-3 días, haciendo también, esto refleja su costo-efectividad. ¿Qué dice este metaanálisis? Que los pacientes hospitalizados que ustedes vayan a poner nutrición parenteral, los lípidos de esa nutrición parenteral deben ser de origen animal, de aceite de pescado, para que tengan estos beneficios. Y la mortalidad puede ser casi el 33%, es decir, de cada 3 pacientes, uno lo estoy salvando solo por una adecuada nutrición parenteral. Y aquí están las gráficas. FO es aceite de pescado y las demás son las siglas de los demás aceites. Observen cómo en infección los pacientes con aceite de pescado disminuye estadísticamente la infección aquí comparado. Es decir, los resultados epidemiológicos son muy buenos. Este estudio les muestra cómo el suplementar por vía parenteral a los pacientes operados atenúa la respuesta inflamatoria. Este metaanálisis, ellos metanizaron 3 estudios con 950 pacientes y lo que hicieron fue evaluar los pacientes después de 7 días, cómo eran los niveles de PCR interleuquina 6 y sin duda en muchos escenarios, esofagectomía, hepatectomía, gastrointestinal, en muchos escenarios quirúrgicos van a ver ustedes cómo. Observen acá la caída de la PCR interleuquina 6 y PCR. En esta no es significativo, pero aquí hay un intervalo de confianza muy buenos. Y miren acá cómo la estancia hospitalaria también tiende a ser mucho menor en los pacientes quirúrgicos suplementados con omega 3 por vía parenteral. Entonces, primera parte, ¿cuándo doy omega 3? En pacientes que están inflamados, como los pacientes de falla intestinal en su fase inicial, y en los pacientes entonces yo voy a dar omega 3 en la parte parenteral. Segundo, muy importante, omega 3 en los pacientes con falla intestinal para prevenir que no desarrollen enfermedad hepática asociada a su falla intestinal. Son las siglas en inglés. Y FAL significa Intestinal Failure Associated Liver Disease. Esto es una condición multifactorial, tiene muchos mecanismos, pero miren cómo, si yo doy dosis altas de micronutrientes, tengo la opción de hacer disfunción mitocondrial y hago daño hepático. Si mis dosis de azúcar son muy altas, por encima de 3, 5, 4 miligramos por minuto, también puedo desarrollar falla hepática. Como no estoy comiendo, entonces pierdo el eje intestino, hígado, y eso hace que como están sin bioral, tengo una predisposición mayor, tengo pérdida de la microbiota,
tengo infección central o en niños por prematudez, eso me favorece eso. Pero miren, como un factor muy importante son las fórmulas de lípidos en estos pacientes. Si yo tengo dosis muy altas de lípidos en adultos por encima de 1,3, 1,4, o si mi fórmula de lípidos tiene alto componente o alto aporte de omega 6, esos pacientes tienen mayor tendencia o son más propensos a desarrollar enfermedad hepática y el contenido de fitosterol. Por lo tanto, cuando yo quiero prevenir que el paciente con falla intestinal, que le tengo nutrición parenteral, no me desarrolle enfermedad hepática, no solo miro mis dosis de proteína, carbohidratos, micronutrientes, sino que en el ideal de entrada opto por fórmulas de lípidos que sean de última generación, es decir, que tengan un alto aporte de omega 3 y bajo aporte de fitoesteroles. Aquí les muestro que estos de otros seminarios, estos son los 5 fuentes o los 5 aceites de donde sacan las fórmulas lipídicas. Aceite de soya, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de pescado y aceite de coco. Esto no es una receta de cocina. ¿Qué miro acá? Observen aquí. Aquí yo miro la proporción de omega 6, la proporción de omega 3, cuánto EPA y cuánto DHA, cuánto omega 9 que se considera un ácido neutro, no esencial, pues es esencial, pero no es básico para el funcionamiento. Está el triglicéridos de cadena media, ácidos grasos de cadena corta, pero observen acá el contenido de fitoesteroles. Entonces, si mi fórmula tiene mucho aceite de soya, tengo una proporción muy alta de omega 6, 50, y miren que no tengo prácticamente nada de EPA y DHA y tengo un aporte muy alto de fitoesteroles. Vamos a comparar con el aceite de pescado, que es la contraparte. De omega 3, omega 6 tiene 1,3, pero tiene altísimos aportes de omega 3 y altísimos aportes de EPA y DHA. Miren cómo solo tiene trazas de fitoesteroles. Y yo les decía, si el paciente que está con falla intestinal, que tiene nutrición parenteral, su fórmula de lípidos está alta en omega 6 y alta en fitoesteroles, la probabilidad de desarrollar falla hepática asociada a su condición de falla intestinal es muy alta. Por eso estamos en la obligación de usar fórmulas de última generación que tengan aceite de pescado, y el fitoesterol es el colesterol de las plantas que a nivel del hepatocito, en la zona más o menos 3, perdón, inhibe la formación de sales biliares, favoreciendo la colestasis como tal. Por eso siempre piensen en eso. Ahora, este alfa-tocoferol es la forma activa de la vitamina E, que es un antioxidante por excelencia. Miren los valores que tiene el aceite de soya de alfa-tocoferol, es muy bajo, y observen en contraparte cómo el aporte de alfa-tocoferol del aceite de pescado es muy, muy alto como tal. Entonces, en este momento esta gráfica la tomo de un artículo publicado en la revista de Aspen, en el JPEN, y miren cómo ellos hablaban de las diferentes fórmulas del mercado a la fecha. Aquí faltarán algunas, y nosotros actualmente tenemos tanto SMOF-Lipid como Omega-Ben, que son fórmulas de última generación. ¿Por qué? Porque tiene aceite de pescado. Si la fórmula tiene aceite de pescado, es una fórmula de última generación. El Omega-Ben es 100% aceite de pescado, y el SMOF-Lipid es una fórmula que tiene 15% de aceite de pescado. Miren acá la relación omega 6, omega 3 es 2,5 a 1, es una relación fisiológica. Ya la relación de omega-Ben es muy antiinflamatoria. Miren las fórmulas acá, las primeras 3, 7,1 es una relación muy, muy proinflamatoria, y ya hayamos visto pues, los componentes de alfa-tocoferol y fitoesteroles. Entonces, como profilaxis, sabemos entonces, este estudio es muy interesante, publicado el año pasado en julio, cómo la suplementación parenteral con omega 3 disminuía los marcadores de oxidativo en pacientes, miren, con falla intestinal tipo 2. ¿Cuál es ese? Fístulas. En este estudio, es un estudio de muy buen diseño, son 2 grupos. Un grupo control con lípidos de tercera generación, no tenían aceite de pescado, y el grupo de intervención con fórmulas con SMOF-Lipid, la mayoría, que tenía aceite de pescado. Hicieron esta intervención por 7 días y evaluaron los marcadores de oxidativo, y en general todos los marcadores disminuyeron en el grupo intervenido con aceite de pescado. ¿Qué significa? Que cuando yo al paciente en este estudio con falla intestinal tipo 2
le doy nutrición parenteral y dentro de su fórmula de lípidos tengo aceite de pescado, miren cómo el MDA, que es el malondialdehído, que es un marcador por excelencia de estrés oxidativo hepático, al día 7, miren cómo empieza y baja considerablemente al día 7. Y el glutatión sintetasa, que es un antioxidante, miren cómo en el grupo interacción baja considerablemente. Y los demás parámetros están muy bajos, lo que muestran como que el estrés oxidativo es muy, muy bajo. Entonces, ¿qué dicen las guías actualmente? Las guías, que son las más recientes, son las de publicadas el año pasado en octubre, dicen que en los pacientes con falla intestinal con nutrición parenteral, la dosis de lípidos no exceda los 2 gramos, considerando la fórmula que tenga, mi recomendación no exceda 1.3 gramos por kilo día. Usted tiene que mirar que la fórmula de lípidos tenga la relación de omega 6, omega 3 baja, 2.5, 1 o 1.1 según las características del paciente, que el omega 3 sea de origen animal para que aporte EPA y DHA y que tenga un bajo aporte de fitoesteroles para que no se genere mayor daño hepático. Esas son recomendaciones que está haciendo entonces la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Y para terminar, el último objetivo que tiene el omega 3 parenteral con aceite de pescado en los pacientes con falla intestinal es tratar la falla hepática ya instaurada. La falla hepática o la enfermedad hepática asociada a parenteral por falla intestinal está entre el 4 y el 65%. ¿Y por qué es tanto ese rango? Porque las series no son muy coherentes, pero puedo decirles que leyendo literatura, 30-35% de incidencia cuando se usa dosis muy altas de calorías, dosis muy altas de carbohidratos, dosis muy altas de proteínas y micronutrientes, y cuando se utilizan lípidos de primera o segunda generación. Por eso es muy importante que ustedes estén haciendo controles semanales de sus pacientes del perfil hepático. Cuando el paciente empieza a hacer elevación, uno ya empieza a entender que el paciente está desarrollando una condición de enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral por su falla hepática. En este contexto hay muchos, si usted quiere determinar colestasis, esteatosis, fibrosis, lo que tiene que mirar es cómo está el comportamiento de la gamma-glutamil transpeptidasa, de la fosfatalcalina y de las bilirrubinas. Si están para colestasis, si la bilirrubina está, la total o la directa, si está por encima de 1.5 veces su valor normal, el paciente tiene colestasis. En este estudio de Convil Criterion, ellos dicen que si la bilirrubina conjugada o directa ya está por encima de 0.3 por un periodo mayor a 6 meses, también se considera que ya tiene colestasis. O en este contexto, si en un periodo que llega del primer mes a 6 meses, si la total está por encima de 1 y la conjugada, la directa, por encima de 3, ya se denomina una colestasis Y mira, asociada a cuando nutrición parenteral. comemos, tú también come. Esteatosis, cuando tengo una relación entre AST-ALT menor a 1 o que la LT esté mayor al valor normal superior, y en la ecografía, que a todos los pacientes, cuando después de 3 semanas empiezan a elevar enzimas hepáticas, hay que hacer ecografía de control. Si ahí se ve esteatosis, usted ya tiene diagnóstico como tal. Y fibrosis, hay que hacerlo solamente en este momento con índices con el FibroScan, que es por tomografía. Se mira entonces cómo está la fibrosis avanzada en este punto. Ahí se hace el diagnóstico y usted lo que mira es, ¿por qué hay esteatosis? Yo tengo esteatosis porque tengo una sobrecarga de carbohidratos, dosis o flujos metabólicos por encima de 3.5. Cuando tengo parenteral continua durante más de 3 meses, por eso mucha gente el segundo mes empiezan a ciclarla. Cuando tengo deficiencia de colina, ojo con sus fórmulas de aminoácidos, que la gran mayoría tienen deficiencia de colina, y esto favorece esteatosis. Cuando yo tengo bajo aportes de vitamina D, esto me aumenta la situación proinflamatoria llevándome a fibrosis. Y ojo con cuando tengo fórmulas de lípidos que tienen alto aporte de aceite de soya o altos fitoesteroles, es decir, fórmulas de primera y segunda generación. ¿Por qué? Porque tengo una relación omega 3, omega 6 baja, es decir, mucho omega 6, porque tengo una pérdida en la relación entre los factores del intestino con el hígado, y porque la captación de colesterol en el hígado está muy alterada, y esto me lleva a colestasis. Siempre tengan esto presente para poder ver el paciente. ¿Cómo lo trato? Pues siempre hay que mirar transaminasas, revisar entonces cuántas calorías estoy dando. Cuando se están dando en adultos,
parenterales de más de 40 kilocalorías por kilo día, son pacientes propensos a hacer más daño hepático. Cuando los carbohidratos están por encima de 4 miligramos kilo minuto, cuando tengo altos aportes de micronutrientes, tengo que descartar infección oculta. A veces es infección del catéter, colecciones abdominales, etcétera. Tengo que mirar la dosis de lípidos y mirar la fuente de lípidos. Es muy, muy importante para mirar que no tenga esa condición. Cuando yo estoy dando, y este estudio es muy interesante, publicado hace 2 meses en el European Journal of Clinical Nutrition, ellos hablaban como haciendo una revisión de la literatura en centros de solo falla intestinal, pues claramente cuando yo tengo aceite de pescado en la opción parenteral, reduzco colestasis y reduzco fibrosis, y esto genera menores complicaciones hepatobiliares. Cuando tengo fórmulas de lípidos con aceite de pescado, tengo una reducción en los niveles de ALT, reducción en los niveles de ACT, y reducción de la bilirrubina. Todo esto porque mejoro la conjugación hepática, haciendo que se mejore de forma importante la función hepatocelular. Por el otro lado, cuando doy aceite de pescado, tengo un componente antiinflamatorio, tengo un componente antioxidante y mejoro el perfil de lípidos, haciendo una prevención muy efectiva de la enfermedad como tal. Y esto se tolera mejor y por lo tanto yo puedo tener al paciente mucho más tiempo con nutrición parenteral sin daño hepático como tal. Entonces, cuando estoy dando omega 3, modulo la respuesta inflamatoria, disminuyo en un 10 o 20% la translocación bacteriana, reduzco la infección sistémica y esto genera un menor daño hepático como tal. Entonces, a partir de esto sabemos que cuando usted da omega 3 por vía parenteral en el paciente con falla intestinal, pues está dando, el omega 3 tiene propiedades antioxidantes, tiene una protección para el estrés oxidativo, le mostré los estudios, y todo esto confluye también en protección del hepatocito para que funcione mejor. Entonces, para terminar, les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que hay 3 tipos de falla intestinal y siempre manejo inicial en nutrición parenteral. Siempre hay que pensar en nutrición de estos pacientes con omega 3, con glutamina. Y en este caso, los lípidos ideales son los de última generación que tengan aceite de pescado. Ustedes tienen que prevenir la lesión hepática haciendo dosis adecuadas de macro y micronutrientes, omega 3 que tenga alto aporte de EPA y DHA son muy importantes. Recuerden que cuando el paciente eleva transaminasas, eleva bilirrubinas, descarten infección, ajusten dosis de nutrientes y si no tienen omega 3 aceite de pescado, inicien esta terapia. En falla intestinal, recuerden que el omega 3 es muy importante, se considera un nutriente clave y es muy importante que ustedes cuenten con los lípidos actualmente. ¿Qué buscamos entre todos? Pues que los pacientes en falla intestinal que reciben lípidos tengan una menor tasa de infección, un menor tiempo de infección y que los costos de atención sean muchísimo menores para que tengamos adecuados desenlaces. Les agradezco muchísimo la atención y Cecilia me dirá si hacemos entonces alguna pregunta que se tenga ahí con los asistentes. Sí. Bueno, ante todo, doctor, muchísimas gracias. Excelente su ponencia. Creo que todos los que incluso no somos médicos hemos aprendido bastante sobre este tema tan importante y de tanta prevalencia acá en nuestro país. Como al empezar lo comenté, nosotros en campo hemos podido evidenciar y por los comentarios de los mismos cirujanos de nuestro país, es mucha la frecuencia, la prevalencia de falla intestinal y es por eso que queríamos abordar este tema para que podamos tenerlo, digamos, aclarar algunas dudas, actualizar algunos conocimientos, ¿no? Y una vez más, doctor, muchísimas gracias. Yo no sé si es que si gustan, no quieren hablar, de repente puedan colocarlo en el chat. Yo puedo leer la pregunta o si gusta alguno de ustedes también puede abrir el micro y preguntar al doctor. Aprovechemos que tenemos unos minutos para poder eh, resolver alguna duda, ¿no? Que por aquí no veo nada en el chat, ¿No? así Igual que tenemos otros 2 en vivos que vamos a hacer por ahí en un mes más o menos. sí, sí, Eh, doctor. Tenemos el y 25 alguna de cosa, septiembre. dudas, yo con gusto te dejo la presentación para que la compartas. Literatura es un tema complejo. Eh, ¿Hay un tiempo límite para uso omega 3? Esa es una pregunta muy interesante. No, yo no creo, depende de la dosis, sin embargo, acuérdate que lo que buscamos es que el paciente pueda tener autonomía intestinal. Entonces,
Mientras tenga la parenteral, tú le dejas el omega 3, pero lo que estás buscando siempre más allá es que él pueda comer rápidamente y en ese momento eh, se puede hacer eso. Sí, sí, doctor. El omega 3, si podemos, en Colombia ya hemos migrado, en Europa es estándar de atención, en Argentina, que son los centros o los de hospitalización en casa, en donde se maneja la parenteral en casa, y la última información que les revisé es solo de parenteral en casa. Entonces yo lo que hago es que en hospitalización lo compenso, y cuando yo sé que el paciente vamos a estar es en el manejo farmacológico y con parenteral a la misma dosis, se manda a casa y se cuadra en casa las demás cosas. Si Ahí tengo un también hay una paciente pregunta. Ujú, sí, con sí. paciente con falla intestinal y tratamiento de TBC, sí, si finalmente se confirma la TBC peritoneal, el manejo en este momento sigue siendo el mismo, el tetraconjugado, no sé si en Perú manejan el mismo, que se maneja para TBC miliar y pulmonar. Entonces, mientras esté con el tratamiento y tenga falla intestinal basado en que tenga requerimientos de parenteral, se puede hacer. No hay problema en cuanto al omega 3 como alguna condición que inmunosuprime. Sí hay que advertir, la literatura ha mostrado que no hay riesgo, pero algunos pacientes hacen algún tipo de coagulopatía, entonces ojo con eso, porque el omega 3 por la línea del tromboxano tiende a ser un poquito más, no tan fuerte como el tromboxano par, sino el tromboxano impar, pero eso se puede sin problema, y lo que tenemos son pacientes tratados más de un año, año y medio con parenteral, con omega 3, en hacerlo. Y en el manejo del paciente con TBC, con tuberculosis peritoneal, donde hay este componente de aumenta el cake, hay mucho engrosamiento de la serosa. Sin duda, esos pacientes tienen que estar con una falla intestinal que puede ser de 1 a 2. La glutamina enteral, no conozco estudios en glutamina enteral en tuberculosis, pero yo pensaría que sirve porque la glutamina es un nutriente esencial. Entonces, yo lo que hago usualmente es por vía parenteral, y cuando empiezo a enterarse las migro a otros lados. De las unes presentes en el mercado que contenga omega 3, la que mejor ofrece resultados es el omega Ben y el SMOF en este momento, porque como les decía, este aceite de pescado que nos ofrece Fresenius es de origen animal puro, por lo tanto, tiene un alto aporte de EPA y DHA. Las otras fórmulas que tengo yo aquí en Colombia son de una sintética en donde los valores de EPA y DHA no son muy altos, y hay otra que es de origen vegetal en donde sí es muy bajo. Lo que está incursionando la industria es a mejorar, pues obviamente, las fuentes de omega 3 y los valores de EPA y DHA. Por eso tienen que mirar ustedes muy bien cuánto omega 3, cuánto EPA, cuánto DHA, cuántos citoesteroles tiene que hacerse para que ustedes tengan eso muy presente y tengan la tranquilidad. Los estudios que le mostré en el 95% son SMOF lipid y omega Ben. Pareciera que esto es patrocinado, pero no es así. Aunque la charla la patrocina Fresenius, es la literatura. eh, y créanme que el cuerpo de evidencia que tenemos detrás en este tipo de fórmulas de lipios es muy, muy buena y nos permite hacer terapias muy seguras, que al paciente le va a ir muy bien. Y hay una cosa que yo hablaba con Cecilia: nosotros en Colombia y ustedes en Perú, hace más de, no sé, más de 8 años tienen estas fórmulas, creo yo, ¿no? Sí. Imagínense que en Ujú, Estados Unidos solo hasta hace 3 años les llegó fórmulas de última generación. Y Estados sí. Unidos tuvo que luchar muchísimo, la FDA, y solo hasta el 2019-2020 lograron meter estas fórmulas. Por eso, si ustedes revisan literatura norteamericana, ellos están con mucho aceite de soya y, claro, con los problemas asociados inflamatorios a dosis altas de omega, de aceite de soya. Entonces, hasta ahora están ellos. En Europa, pues obviamente, Europa desde hace 30 años tienen omega 3 de origen animal. Así es. Ujú, así es, doctor. Después creo que por aquí ya no hay más preguntas. Oye, les agradezco mucho a Ujú, todos, un abrazo gigante. Como siempre, estar con ustedes para mí es un placer, sí. y Dios Ujú. mediante nos veremos en un mes más o menos, Sí, otra el noche de 25 esto. de septiembre tenemos el Perfecto. siguiente live que es Y ese sobre día, si también hay omega preguntas, 3 con trauma en trauma crítico. Ujú. ahí lo podemos volver a mirar y con todo. Así, así es, doctor. Muchísimas gracias. Yo solo quiero nada más compartirles brevemente a las personas que están aquí una pequeña imagen nada más de nuestro SMOS Lipid, precisamente lo que el doctor Ayala está conversando es nuestro SMOS Lipid, perdón, acá está, que es el aceite que nosotros tenemos de 4ª generación,
que contiene precisamente 15% de aceite de pescado, 30% de aceite de soya, 30% de trigliceros de cadena media y 25% de aceite de oliva, que es una mezcla balanceada y equilibrada precisamente para el tipo de paciente quirúrgico que lo necesita, ¿no? Como lo hemos escuchado a lo largo de la charla, de la presentación académica, la importancia del omega 3 en el tratamiento de estos pacientes quirúrgicos y en este caso de la falla intestinal y los beneficios que tiene. Recordarles que este Lipid lo encuentran en las bolsas que ya están se mandan a preparar en centrales de mezcla, pero también lo tiene en Moscaviben, ya sea en la presentación de Moscaviben central y Moscaviben por vía periférica. Tenemos la glucosa, el aminoácido y el Lipid, ¿no? Aquí tenemos justamente las dos presentaciones de Moscaviben, la vía periférica, los dos tamaños que manejamos actualmente en Perú, 1448 y 1904 mililitros, 1000 y 1300 calorías, y la Moscaviben central de 1477 mililitros y 1970, 1600 y 2200 kilocalorías respectivamente, ¿no? Entonces, actualmente nosotros estamos trabajando con estos productos a nivel de tanto hospitales MINSA como clínicas, ¿no? Y sobre todo resaltando, sobre todo este año, la importancia del uso de lípidos que contengan omega 3 para el paciente quirúrgico, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos interesados mucho en la capacitación y vamos a seguir trabajando en este objetivo común. No nos interesa, como les decía al inicio, tanto la parte comercial, sino que podamos aprender y que tanto ustedes como los pacientes se vean beneficiados. Así que, una vez más, les agradecemos a cada uno su participación y les vamos a estar haciendo llegar la fecha, el link de registro para el siguiente live el miércoles 25 de septiembre. Muchísimas gracias. Creo que por aquí ya no hay más. Sí, acá todo, ya no hay más preguntas. Doctor, gracias. Así que estamos todos despedidos. A los que deseen les vamos a pasar el link de la grabación por intermedio de los especialistas de nutrición clínica. Muchísimas gracias.